Los Bene Israel son contados una cuarta vez. Esta es la cuarta aliyá. El texto base en la escritura se encuentra en Bamidbar, Números capítulo 3, desde el verso 1 al 13. Con la ayuda del cielo vamos a desarrollar este tema. El primero de los meses de Iyar del 2449, en su segundo año, en el desierto, Hashem ordenó a Moshe: cuenta a los varones hebreos entre las edades de 20 a 60 años. Eso explica a veces cuando leemos el número que da, porque se ha dicho que eran 600,000, 603,000, según el conteo que se da, pero son de esas edades específicas, de 20 a 60, porque han dicho nuestros sabios que lo que iban era aproximadamente de entre 2,5 millones hasta 4 millones de personas, incluyendo el número general. Solo hebreos de nacimiento fueron contados, no los Eref Raf, o sea, estos son conversos egipcios que habían sido excluidos de todas las cuentas previas también. A eso agreguémosles los que se unieron a Israel, los de las naciones también que venían huyendo de Egipto y del faraón. Hashem ordenó a Moshe: reúne a los Benei Israel y cuéntalos colectando una moneda de medio shekel de cada uno, dado que los hebreos no pueden ser contados directamente. Esta es como una metodología de conteo para calcular y saber cuántos eran. Cada uno presentará documentos y testigos para probar la tribu de la cual su padre es descendiente. Registra el nombre de cada hombre de acuerdo con la descendencia de su padre y calcula el número total de varones de cada tribu. Después de ello, calcula el total de los Benei Israel. Puesto que la tarea de registrar cientos de miles de personas es gigantesca, tu hermano Aharón te asistirá. Aharón no había sido ordenado participar en el último censo justo después de Egel, el tema del becerro de oro, para impedir al pueblo de comentar y decir: él hizo un becerro de oro y ahora él cuenta cuántas personas sobrevivieron a la plaga resultante. Hashem continuó: los Nefiim, líderes de las tribus, te asistirán también en la cuenta. Hashem enumeró los 12 Nefiim, contando a Efraín Bemenashe, los dos hijos de Joseph, por separados. Y de esta manera sale de ese conteo Joseph, porque tiene sus dos hijos, una doble porción como primogénito, y los Leviim, puesto que él no designó un nací para la tribu de Leví. Moshe entendió que los Leviim no tenían que ser contados. Moshe convocó a los Nefiim inmediatamente y ellos reunieron a los Bene Israel a la entrada del Mishkan sin demora. En aquel preciso día el censo fue comenzado. Esto demuestra la gran ansiedad y felicidad con la cual los Nefiim, los líderes de Kaal Israel, cumplían una mitzvah, un mandamiento. Usualmente, si el censo de una población ha de ser tomada, los oficiales comprometidos primero se encuentran para discutir y organizar la empresa. Ellos ciertamente estarían justificados de asignar tiempo para planear tan elaborada tarea.
Moshe ve a Aarón y los Nesiim en su celo por obedecer a Hashem, prescindieron de los preliminares y con combinada eficiencia comenzaron el censo en aquel mismo día. No obstante, llevó muchos días completar el censo de tan vasta población. El nombre y prosapia de cada hebreo entre 20 y 60 años fue registrado. La población de cada tribu fue computada. Y finalmente el número total de los Benei Israel determinado fueron 603.550 hombres entre 20 y 60 años. En los dichos de nuestro maestro, nuestro Rabbi Yeshua, se dice que hizo de los tantos milagros que hizo de su obra pública, en cierta ocasión, los que fueron dos los relatos que se cuentan, hizo un milagro con unos cuantos pececillos y panes y dio de comer a gran cantidad. En uno me parece que dice el texto que fueron 3.000 y en el otro 5.000 o 5.000 y 7.000, algo así. Perdón por no dar el dato específico. Pero ¿qué dice? Que solo fueron incluidos varones, sin incluir mujeres, dice, y niños. Interesante el dato. Esta fue la cuarta vez que los hebreos fueron contados. La primera, inicialmente, la Torá registra que los miembros de la familia de Jacob que bajaron cuando llegaron a Egipto fueron 70 almas. La segunda, la Torá consigna que fueron 600.000 hombres que abandonaron Egipto. Estas cifras indican que el pueblo judío se multiplicó milagrosamente mientras estaban en Egipto, debido a la especial providencia de Hashem. La pequeña familia de Jacob, a pesar de los planes enemigos para exterminarla, maravillosamente se convirtió en una nación, incluyendo millones de neshamot, de almas. 3. Después del pecado del becerro de oro, el 11 del mes de Tisri del año 2448, los Benei Israel fueron contados por tercera vez. Aquel censo fue tomado como señal del amor e interés de Hashem por los hebreos, incluso después de su pecado. Y número 4, en el primero del mes de Iyar del año 2449, dijimos que Iyar es el segundo mes, casi 7 meses después del más reciente censo, el pueblo fue contado por cuarta y última vez. Parece extraordinario que este nuevo censo produjera el mismo total del anterior, como reza en Shemot, Éxodo 38:26. Ciertamente algunos adolescentes deben haber llegado a la edad de 20 años en el interín y no había alguno de los ancianos fallecidos. ¿Cómo es posible que después de más de medio año de intervalo no hubo absolutamente ninguna variación en el número de la población? Una de las respuestas es que aquellos hombres que alcanzaron la edad de 20 entre las dos cuentas no fueron incluidos en el nuevo censo de Iyar, puesto que los años del censo eran computados de un Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es lo que se conoce principio de año, en el primero de Tisri, hasta el próximo. Si alguien llegaba a la mayoría de edad en cualquier momento después de Rosh Hashanah, no sería incluido en el censo del año en curso. Por consiguiente, los hombres que cumplieron 20 años entre el censo del 11 de Tishri, después de Yom Kippur, y este censo en Iyar, fueron ahora excluidos
Así, el censo oficial no mostró un aumento en la población. Tampoco el número de Bené Israel decreció durante aquellos meses, puesto que ellos estaban ocupados en construir el Mishkan, el tabernáculo. Esta mitzvah los protegió de tal modo que ni un hebreo falleció durante aquel período. Esto explica por qué los resultados de este censo fueron idénticos a aquellos del previo. Gur Aryeh ofrece una respuesta alternativa acerca de cómo el número de los Bené Israel no decreció entre Tisri y Iyar. Él señala que aun si los hebreos de por sobre 60 fallecieron, esto no afectó la cuenta, puesto que aquellos por sobre 60 no eran incluidos en el censo de todas formas. Nuestro texto está basado en Bamidbar Rabbah, en ese tratado 1.8, citado por Rashi en Shemot 30.16. Nos deja con el problema de que en el presente censo de la tribu de Leví fue censada separadamente, lo que la Torá no menciona en la cuenta previa. Parece que los Leviim fueron contados separadamente en la ocasión previa también. Rehem, un sabio antiguo, asume esto explicando que puesto que los Leviim fueron reservados como los sirvientes de Hakadosh Baruj Hu, inmediatamente después del pecado del becerro de oro, es lógico que en la tercer cuenta que tuvo lugar inmediatamente después del problema del becerro de oro, ellos fueran excluidos del censo, generalmente a pesar de que la Torá no lo consigna tan explícitamente. El Rambán tiene un enfoque distinto al básico problema de los totales idénticos en los dos censos. De acuerdo con sus criterios, los Leviín fueron contados junto con los Bené Israel en el censo de Tisri. Las personas excedentes resultaron ser exactamente equilibradas en la siguiente cuenta por el número de aquellos que habían entre tanto alcanzado la edad de 20 años y aquellas que habían ya muerto. Rehem, entonces, el sabio, refuta el enfoque del Rambán basado en la pregunta de Rambán: ¿cómo es posible que durante más de medio año nadie muriera en una población de millones? En réplica, Rehem cita las propias palabras del Rambán en la Parashá Bejucotai. Cuando los judíos son espiritualmente perfectos, las leyes de la naturaleza no los afectan. Hashem dice su comida y agua, les bendice su comida y el agua e impide la enfermedad de tal modo que ellos no necesitan un médico en absoluto. Rehem concluye: la generación del desierto fue conducida por Hashem con manifiestos milagros. Nosotros no podemos comparar su estilo de vida al nuestro. Por consiguiente, debemos aceptar la afirmación que Jajamim de que en el periodo de la construcción del Mishkan nadie falleció, puesto que ningún cambio había ocurrido desde la última cuenta. ¿Por qué Hashem ordenó un nuevo censo? Nosotros discutiremos este punto en la próxima sección, en la próxima clase, que llevará por título la finalidad de esta cuenta y por qué Bamidbar es llamado Humash HaPekudim, el libro de números. Eso será en la próxima clase. Saludos y bendiciones para todos. Laila Tov y Boker Tov para en el momento que escuche esta clase. Saludos y bendiciones.